Hay algo que casi nadie te dice sobre las rupturas, y es que muchas veces la persona que se fue primero no es la que termina sufriendo más. Porque cuando alguien se acostumbra a tenerte ahí, a recibir tus mensajes, tu atención, tu cariño, tu preocupación, empieza a creer que jamás te perderá. Y ese es el error más grande que cometen muchas personas. Creen que siempre vas a volver, que siempre vas a insistir, que siempre vas a perdonar, que siempre vas a estar disponible emocionalmente aunque te destruyan por dentro. Pero el problema empieza el día que te cansas, el día que ya no ruegas, el día que dejas de mandar mensajes largos, el día que ya no preguntas ¿qué tienes?, el día que desapareces emocionalmente. Porque ahí cambia completamente el juego psicológico, y aunque no lo parezca, el silencio puede causar más impacto que 1000 discusiones. Porque una pelea todavía significa interés, todavía significa emoción, todavía significa que la otra persona sigue ocupando espacio en tu mente. Pero cuando alguien se va en silencio, cuando deja de insistir, cuando deja de buscar, ahí aparece algo mucho más peligroso: la incertidumbre. Y la incertidumbre destruye la mente. Porque tu ex empieza a preguntarse cosas que antes no pensaba. ¿Ya no me ama? ¿Ya conoció a alguien más? ¿Por qué ya no me busca? ¿De verdad me perdió? Y mientras más tiempo pasa, más fuerte se vuelve esa sensación. Porque la mente humana tiene algo curioso. Muchas veces no valora lo que tiene, hasta que siente que ya no puede recuperarlo. Y ahí empiezan los recuerdos. Recuerdan tus mensajes, tu forma de tratarles, las veces que estuviste ahí incluso cuando no lo merecían, las veces que los entendiste mientras ellos te confundían. Pero ya es tarde, porque mientras ellos apenas empiezan a extrañarte, tú ya empezaste a reconstruirte emocionalmente, y eso es lo que más les duele. No que te hayas ido, no que estés con alguien más, les duele descubrir que puedes vivir sin ellos, porque muchas personas no estaban enamoradas de ti. El silencio lo destruye. Lo primero que pasa cuando te alejas es que tu silencio empieza a incomodar más de lo que imaginas, porque mucha gente cree que superar a alguien ocurre rápido, pero no. La verdadera ansiedad comienza cuando desaparece la costumbre, cuando ya no reciben tu mensaje de buenos días, cuando ya no ven tu nombre en notificaciones, cuando ya no sienten esa atención constante a la que estaban acostumbrados. Y ahí es donde empieza el vacío psicológico, porque aunque pareciera que no les importaba, tu presencia ya formaba parte de su rutina emocional. Y la mente humana se apega muchísimo a las rutinas. Por eso, cuando desapareces, algo dentro de ellos se desacomoda. Aunque salgan con amigos, aunque aparenten estar bien, aunque suban historias fingiendo felicidad, el silencio sigue ahí. Y el silencio pesa, porque antes podían ignorarte sabiendo que seguías disponible. Pero ahora no saben qué estás pensando. No saben si todavía los amas. No saben si ya estás olvidándolos. Y eso empieza a consumirlos lentamente. La incertidumbre es uno de los dolores psicológicos más fuertes que existen. Por eso muchas personas regresan no porque hayan cambiado, sino porque no soportan sentir que perdieron el control emocional sobre alguien. Y aquí viene algo fuerte. Tu ausencia obliga a tu ex a enfrentarse consigo mismo. Porque mientras estabas ahí, podían distraerse contigo. Podían darte migajas emocionales. Podían irse y regresar sabiendo que ibas a seguir esperando. Pero cuando realmente te alejas, ya no tienen esa seguridad. Y ahí aparecen los pensamientos obsesivos. Empiezan a revisar si estás conectado, si subiste historias, si ya sigues a alguien nuevo, si alguien comenta tus fotos. Porque aunque no te hablen, muchas veces siguen pendientes de ti en silencio. Y mientras más tranquilo te ves, más les afecta. Porque esperaban encontrarte destruido. Esperaban que rogaras. Esperaban que insistieras otra vez. Pero cuando no lo haces, empiezan a preguntarse si realmente te perdieron. Y empieza a recordar todo. Después del silencio, llega algo todavía más peligroso para tu ex: los recuerdos. Porque al principio intentan distraerse, salir, hablar con otras personas, actuar como si nada hubiera pasado. Pero la mente nunca olvida de golpe a alguien que se volvió emocionalmente importante. Y aquí ocurre algo muy extraño en la psicología humana.
cuando alguien ya no está, el cerebro empieza a seleccionar recuerdos específicos. No recuerda primero las peleas. No recuerda primero el drama. Empieza recordando las emociones, tu voz, tus mensajes largos, la manera en que mirabas, las pequeñas cosas que hacías sin darte cuenta. Y eso empieza a perseguirlos en momentos inesperados. Escuchan una canción y piensan en ti. Pasan por un lugar y se acuerdan de una salida contigo. Ven algo simple. Y automáticamente su mente conecta contigo. Porque aunque una relación termine, las asociaciones emocionales permanecen durante mucho tiempo. Y entre más auténtica fue la conexión, más difícil es borrar esos recuerdos. Por eso muchas personas aparentan estar bien demasiado rápido, porque están tratando de escapar emocionalmente de todo lo que sienten. Pero la mente siempre cobra factura, y normalmente pasa de noche, cuando ya no hay ruido, cuando ya no hay distracciones, cuando están solos con sus pensamientos. Ahí es cuando empiezan a recordar todo lo que tú sí hiciste por ellos, las veces que los escuchaste, las veces que estuviste incluso cuando tú también estabas mal, las veces que diste amor mientras ellos daban dudas. Y ahí aparece el arrepentimiento silencioso, porque muchas personas entienden el valor de alguien, hasta que dejan de sentir su presencia diaria. Y aunque jamás te escriban para aceptarlo, hay exparejas que pasan semanas enteras pensando en conversaciones viejas, releyendo mensajes, viendo fotos antiguas, entrando a chats que prometieron borrar. Porque los recuerdos se convierten en una especie de adicción emocional. Tu cerebro recuerda cómo alguien te hacía sentir. Y Autumn se pregunta si ya hay alguien más. Después de los recuerdos, llega una de las etapas que más destruye emocionalmente a tu ex. Imaginar que alguien más puede ocupar su lugar, porque mientras sentían que todavía te tenían emocionalmente, había tranquilidad. Pensaban que, aunque estuvieran distantes, aunque te confundieran, aunque se alejaran, tú seguirías ahí. Pero cuando desapareces de verdad, la mente empieza a crear escenarios. Y ahí nace una pregunta que les da vueltas una y otra vez. ¿Y si ya conoció a alguien más? Aunque jamás te lo pregunten, aunque aparenten indiferencia, aunque publiquen que ya están felices. Esa idea empieza a perseguirlos lentamente. Porque el ego humano soporta muchas cosas, menos sentirse reemplazado. Y aquí es donde empieza la obsesión silenciosa. Empiezan a fijarse en todo lo que subes. ¿Quién reacciona a tus historias? ¿Quién comenta tus fotos? Si sigues a alguien nuevo, si sales más, si te ves diferente. Porque necesitan señales, necesitan confirmar si todavía ocupan espacio en tu vida, o si ya estás soltándolos emocionalmente. Y mientras más misterioso te vuelves, más trabaja su imaginación. Porque la mente siempre llena los vacíos con pensamientos. Y muchas veces esos pensamientos son peores que la realidad. Empiezan a imaginarte riéndote con alguien más, conectando con alguien más, recibiendo la atención que antes era para ellos. Y eso genera ansiedad emocional. Porque por primera vez sienten algo que tú sentiste muchas veces. Miedo a perder. Y aquí viene algo fuerte. Muchas personas no reaccionan cuando las amas. Reaccionan cuando sienten que ya no pueden recuperarte fácilmente. Por eso algunos ex aparecen justo cuando empiezas a verte mejor, cuando subes fotos tranquilo, cuando ya no publicas indirectas, cuando dejas de demostrar dolor, porque ahí entienden que algo cambió, tu energía cambió, tu atención cambió, y posiblemente, tu corazón también. Y eso activa una competencia psicológica muy intensa, porque aunque ya no estén con ti, revisa tus redes en silencio. Hay algo que muchísimas exparejas hacen, pero casi nadie tiene el valor de admitirlo. Te buscan en silencio, aunque no te hablen, aunque aparenten orgullo, aunque digan que ya te superaron, siguen pendientes de ti desde lejos, porque cuando alguien deja una huella emocional fuerte, la curiosidad nunca desaparece de inmediato, y las redes sociales se convierten en una ventana peligrosa, una ventana donde pueden verte sin tener que acercarse realmente. Por eso muchas veces tu ex empieza a revisar tus historias apenas las subes, a veces en segundos, a veces desde cuentas falsas, a veces entrando y saliendo de tu perfil para que no lo notes, porque necesitan saber cómo estás, necesitan descubrir si todavía te duele, si sigues triste,
si ya estás mejor, o peor aún, si ya eres feliz sin ellos. Y aquí empieza una batalla psicológica muy intensa, porque cada foto tuya, cada historia, cada publicación, se convierte en información emocional para ellos. Si te ven saliendo, piensan demasiado. Si te ven sonriendo, lo analizan. Si subes algo misterioso, imaginan escenarios. Si no publicas nada, también se preguntan cosas. Porque cuando alguien todavía siente apego emocional, empieza a buscar significado en todo. Y aunque digan, ya no me importa, sus acciones muchas veces cuentan otra historia. Porque una persona indiferente no necesita vigilar, pero alguien emocionalmente conectado sí. Y aquí viene algo muy fuerte. Muchas veces no revisan tus redes porque quieran volver contigo. Las revisan porque no soportan sentirse olvidados. Necesitan comprobar si todavía existes emocionalmente para ti. Si todavía piensas en ellos. Si todavía publicas indirectas. Si todavía reaccionarías si regresaran. Porque el ego emocional necesita validación constante. Y cuando ya no la reciben directamente, empiezan a buscarla indirectamente. Por eso algunos ex se aparecen viendo todas tus historias, pero jamás te hablan. Porque tienen miedo. Miedo a descubrir que ya no generan el mismo efecto. Y después de todo, después del silencio, de los recuerdos, de las noches pensando en ti, de revisar tus redes, de compararte con otras personas, de querer escribirte y tragarse el orgullo. Muchos ex terminan entendiendo algo demasiado tarde, que perder a alguien que realmente los quería no era tan fácil de reemplazar, porque mientras tú dabas amor de verdad, ellos pensaban que siempre ibas a estar ahí. Pensaban que podían irse y regresar cuando quisieran. Pensaban que tu corazón iba a seguir abierto sin importar cuánto daño hicieran. Pero nadie puede romperse eternamente sin cambiar. Y llega un momento donde el cansancio emocional pesa más que el amor. Donde te hartas de esperar, de rogar, de sentir ansiedad por alguien que te daba dudas en lugar de tranquilidad. Y ahí es cuando todo cambia. Porque el día que empiezas a elegirte a ti mismo, recuperas un poder que habías olvidado. El poder de irte. El poder de poner límites. El poder de dejar de perseguir a quien no supo cuidarte. Y eso es lo que muchas personas jamás esperan. No esperan que un día dejes de insistir. No esperan verte sanar. No esperan que vuelvas a sonreír sin ellos, porque estaban acostumbrados a tener control emocional sobre ti. Pero cuando rompes ese patrón, cuando realmente empiezas a soltar, ahí es donde sienten el impacto verdadero de tu ausencia. Y aunque jamás lo publiquen, aunque jamás lo acepten frente a otros, hay personas que siguen pensando en alguien durante muchísimo tiempo después de perderlo. No por obsesión, no solamente por costumbre, sino porque ciertas personas dejan una huella emocional difícil de borrar. Y tal vez hoy tú estás sufriendo. Tal vez sientes que lo perdiste todo. Tal vez piensas que nunca van a darse cuenta de lo que valías. Pero escucha esto. La vida siempre termina mostrando el valor de las personas auténticas, tarde o temprano. Porque el cariño real no se reemplaza rápido. La paz emocional no se encuentra fácilmente.